Ya vi esas las presentaciones, pero sí las vamos a tener que bajar. Están, francamente buenas. Bien, entonces, vamos a terminar de ver hoy esta parte que nos va quedando sobre la digestión en distintos tipos de animales. Vamos a platicar hoy sobre el sistema enzimático. Hemos estado platicando en términos generales, teniendo como modelo central el aparato digestivo humano sobre la regulación hormonal que hay, tanto para que se den las secreciones de estas enzimas que vamos a platicar ahora, como la motilidad en todo el aparato, la, mm, el control sobre el vaciamiento y el movimiento general del aparato digestivo. Ya vimos que hay, hay hormonas que van a inhibir el movimiento intestinal, hay otras que lo van a estimular. Y pues en términos generales, en animales de lo que se conoce, por supuesto, es desde el punto de vista veterinario y fundamentalmente en animales domésticos. Y entonces, pues por supuesto, de lo que se sabe en los perros, pues eso se extrapola para considerando que lo mismo va a pasar en lobos, lo mismo va a pasar en coyotes, lo mismo va a pasar en zorros y demás, ¿ves? Entonces, la investigación en ese sentido en especies específicas en vida silvestre, pues no hay mucho escrito en ese sentido. Entonces, pues lo que se hace es extrapolar las investigaciones que se tienen en humanos, en animales propios de investigación, por supuesto, como conejos, ratas y esos animales clásicos de laboratorio. Y claro, está todo lo que, como les decía, desde el punto de vista veterinario. Entonces, lo que se sabe a lo mejor de los camellos es de lo que se ha trabajado este, con caballos, o sea, con estos animales digástricos que se les llama, que en realidad, ahora que veamos, no son necesariamente digástricos, sino que tienen una porción fermentadora y otro estómago ácido, algo similar a lo que vimos con el conejo. Y lo que se supone puede pasar en los búfalos, en los Estados Unidos, pues es lo que se espera que pase en bovinos, que eso por supuesto se ha trabajado desde el punto de vista veterinario. Pues entonces, todo lo que veamos es eh, más allá, no es mucho lo que van a saber los especialistas en vida silvestre, porque pues la fisiología tal cual del, del control en la digestión, pues no se tiene mucho conocimiento. Por supuesto que sí, sobre las enzimas y estas cuestiones, que eso es una cuestión generalizada. Pues entonces vamos a ver ahora esta parte enzimática y vamos a ir dejando pendiente, ahí eso no lo bajé si me diera tiempo, pero lo vamos a dejar ya de despedida para el jueves, esa colita que no vimos cuando estaba viendo el aparato circulatorio, que es toda la síntesis de glóbulos rojos, síntesis de glóbulos blancos, la, la degradación de glóbulos rojos, la degradación de glóbulos blancos y la sangre en términos generales, que me lo salteé. Bien, vamos a esto entonces de la digestión enzimática.
Bien, entonces vimos también que dentro del endotelio del aparato digestivo vamos a encontrar la distribución de las células glandulares dispersas así por todo el endotelio. Y glándulas formales tal cuales, pues sí, vamos a tener el páncreas, vamos a tener el hígado, pero vimos que a lo largo del endotelio, en el mismo estómago, en los pliegues, allí va a estar zonificada los sitios en donde están las células secretoras, como vimos, por ejemplo, en la curvatura mayor, la secreción de ácido clorhídrico, en la parte baja del estómago, la secreción de la gastrina, y así a lo largo del intestino, pues está claro que no hay glándulas directamente de todas las hormonas que estuvimos platicando, sino en las vellosidades vamos a encontrar zonificada la distribución de células encargadas de la secreción de, pues, todas esas hormonas que estuvimos platicando. Con respecto a las enzimas, si bien las glándulas, el páncreas, es importantísimo en la secreción de enzimas, pues allí sí hay una secreción tal cual, pero platicábamos desde el primer día que estábamos en este tema del aparato digestivo, que las enzimas en sí, salvo estas secreciones pancreáticas, por ejemplo, las enzimas no son secretadas así como fluidos a la luz intestinal, sino que las células en las vellosidades intestinales, las células de las vellosidades intestinales, en las membranas de esas células están como membranas de la membrana celular, como proteínas de las membranas celulares. Allí están eh, estas proteínas enzimáticas. Pues entonces vamos a platicar de enzimas que cuando estemos platicando que están en el duodeno, pues entonces esas están en las vellosidades. Hay algunas que son algunas enzimas que estas células individuales pueden liberar esas proteínas y entonces, pues en alguna medida se dice que es una secreción duodenal, pero la mayor parte de las enzimas digestivas están incorporadas en las membranas de las células de las vellosidades. Pues entonces vamos a platicar de estas enzimas digestivas. Bien, en principio habíamos comentado que pues la digestión empieza desde, desde la boca. Entonces, una de las más importantes y además evidentes es la amilasa salival. Esta es secretada, ya habíamos comentado cuando estábamos viendo las parotidotas, ¿verdad? Esas glandulotas enormes que tenemos abajo abajo del oído. Incluso si ustedes se aprietan ahí donde les termina el lóbulo de la oreja, hasta van a sentir un dolorcito más intenso de que si se aprietan en cualquier otro lado.
pues ahí lo que el dolorcito ese que sienten es que se están apachurrando ahí las parótidas. Pues entonces esta amilasa salival es secretada esencialmente en estas glándulas parótidas y en las glándulas submaxilares. Para poder activar esta amilasa salival es necesario la secreción también de cloro. Y este cloro, esta fuente de cloro va a venir de cloruro de sodio que secretamos en las mismas glándulas. A lo mejor no sentimos nosotros nuestro saladito de la saliva. Pues no les digo que prueben la saliva de alguien más para sentirle lo saladito, eh, porque pues nosotros estamos todo el tiempo con ese buque, diría mi abuela, dentro de la boca, pero entonces nosotros tenemos secreciones de cloruro de sodio. De hecho, es el electrolito más abundante en la saliva, y entonces este cloro va a activar esta amilasa salival. También tenemos una lipasa secretado por este, mm, las glándulas salivales de la lengua. ¿Se recuerdan que comentamos que si bien tenemos nosotros glándulas perfectamente definidas en la boca, glándulas salivales, tenemos microglándulas en los labios, en el interior de la mejilla, en la lengua? Pues entonces estas glándulas linguales van a secretar las lipasas, y entonces desde allí empieza la digestión de los lípidos. Estas dos enzimas van a ser inactivadas al bajar el pH. Pues entonces, cuando estas enzimas llegan al estómago, estas se van a inactivar y vamos a tener, por supuesto, en otras regiones del aparato digestivo, pues otras secreciones de amilasas y de lipasas. Pero entonces, desde la boca empieza ya la digestión. Entonces, en el estómago, ya dijimos que teníamos ahí las células principales, son las que están en la parte baja del estómago, que estas van a secretar pepsinógeno. Este pepsinógeno va a ser activado a pepsina por medio del ácido clorhídrico. Entonces, esta pepsina es, es una proteinasa. Esta va a degradar proteínas, pero además va a activar otras enzimas. Vamos a ver que ya habíamos comentado, cuando vean ustedes esta terminación ógeno, quiere decir que es una enzima inactivada. Pues entonces, la mayor parte de nuestras enzimas son liberadas en forma de simógenos, así es, de esta forma inactivada, y tiene su lógica, ¿verdad? Porque si no, nos estaríamos autodigiriendo todo el tiempo. Entonces, esta pepsina, una de sus funciones muy importantes es la de activar otras secreciones que vamos a ir platicando. En el estómago tenemos la lipasa gástrica. Desde ahí empieza la digestión de lípidos. Aquí dijimos, se inactiva la lipasa que viene de la lengua y empieza la digestión de esta lipasa gástrica. Ahora, esta digestión de lípidos en el estómago, si bien está esta lipasa, pues el acceso a los lípidos no es fácil, porque pues todas estas enzimas tienen que actuar en un medio polar, en un medio, en agua, pues literalmente. Y pues está claro que los lípidos no son miscibles en el agua. Entonces el acceso de las mismas lipasas a los lípidos no es fácil, pero de cualquier manera, las,
una ingesta importante, en lo que nos vayamos a la antigua y unos chicharroncitos, una cosa así, pues esta lipasa gástrica, desde allí va a empezar esta digestión. Bien, ahora, ¿se acuerdan que dijimos que va a ir vaciando este estómago mediante la regulación de la gran cantidad de hormonas duodenales que estuvimos platicando, que se inactiva, se va a cerrar el píloro cuando empiezan a pasar carbohidratos y hasta que desaparecen esos carbohidratos, se vuelve a abrir el píloro y pasa otro tanto de la dieta y hasta que no desaparecen los carbohidratos, las proteínas y los lípidos, se vuelve a abrir. Por eso es que cuando las abuelitas nos decían: "Ah, esperen por lo menos 2 horas para ir a jugar, para ir a hacer todo lo que queríamos nosotros de patojos", en realidad son esas 2 horas, más o menos, ¿verdad? Depende de lo que se hayan pasado al cuerpo, lo que se va a tardar en pasar el alimento del estómago a los intestinos. Pues entonces, vamos a ir viendo qué es lo que pasa en principio con los carbohidratos. Pues el carbohidrato más abundante que tenemos nosotros en nuestra dieta es el almidón y glucógeno. Esos son los dos, porque nosotros celulosa no tenemos forma de poderla degradar, o sea, por eso es que no comemos madera, no comemos, bueno, es una cuestión industrializada, ¿verdad? Ya no comemos papel, como si lo pueden hacer otros animales. Sin embargo, fíjense que, por ejemplo, las celulasas, que son las que van a degradar la celulosa, no son enzimas secretadas por los mismos organismos que tienen la capacidad de poderse nutrir, entiéndase lo de que nutrir con celulasas, sino que son microorganismos. Las celulasas, ahorita estoy tratando de acordarme si hay algún animal que secrete celulasas, pero no se me viene ninguno a la cabeza, sino que todos son por la flora intestinal que tienen. Entonces, por ejemplo, un ratón, ese si lo dejan solito, solo con su aserrín ahí en la jaula, pues empieza a comerse el aserrín. Nosotros si comemos aserrín, a lo mejor nos ponemos barrigones y más barrigones nos vamos a poner cuando eso empiece a fermentarse y nos empezamos a llenar de gas, pero no tenemos la capacidad de degradarlo. No así, por ejemplo, el almidón. Entonces, aquí tenemos nosotros nuestro almidón y en el momento que llega este almidón al duodeno, se van a secretar las amilasas pancreáticas. Esta amilasa lo que va a hacer es romper en disacáridos, o sea, sabemos, por ejemplo, que la glucosa es un disacárido, este, el, la, no la glucosa, la sacarosa, perdón, es un disacárido. El, entonces, todos los disacáridos no pueden ser absorbidos todavía. La amilasa va a romper el almidón en disacáridos. Y estos disacáridos todavía tienen que ser degradados por disacaridasas para romperlos estos en los respectivos monosacáridos, que es la única forma que tenemos para poder absorber los carbohidratos. Entonces, hasta que los monosacáridos son absorbidos allí en el duodeno, es lo que decíamos, vuelve a abrirse el píloro para poder sacar. Pero entonces, por eso es que pues se tardan sus dos horas y eso es bastante rápido. El tripsinógeno
Esto es convertido a tripsina, o sea, la tripsina es la enzima activa. Este tripsinógeno es convertido a tripsina por medio de enteroquinasas intestinales. ¿Sí? Esto que es una enteroquinasa, eso es una enzima que va a romper desde en medio las proteínas. Eso es una enteroquinasa. Pues entonces esta tripsina, este tripsinógeno, se convierte en tripsina, porque la enteroquinasa le va a romper un pedazo, le va a quitar 10 aminoácidos al tripsinógeno y eso se convierte en tripsina. Ya la tripsina, función importante es que va a servir para activar a otros simógenos. Entonces, esta tripsina va a convertir los quimiotripsinógenos en quimiotripsinas. Las van a ser activadas las carboxipeptidasas, que las carboxipeptidasas son enzimas que van a agarrar, van a ir comiendo como Pac-Man a las proteínas, separando los aminoácidos desde el carboxilo terminal. Aquí subió aquí a resaltar, ¿verdad? Empieza a separar desde el carboxi terminal y las proaminopeptidasas, pro quiere decir que no son activas todavía, pues entonces ya la aminopeptidasa activada va a ser una enzima que empieza a separar los aminoácidos desde el amino terminal. Entonces ya la combinación de esta tripsina que va a romper también desde el centro a las proteínas, va a romperlas en un montón de pedacitos y después las carboxi y las aminopeptidasas desde los extremos. Eso facilita la velocidad de digestión de las proteínas. También va a activar a las elastasas, que estas elastasas eh, van a degradar, por ejemplo, las, eh, el colágeno, por ejemplo, va a ser degradado por las elastasas. Siempre secreciones pancreáticas, tenemos las lipasas, ahorita vamos a ver eh, cómo estos lípidos son absorbidos, algunos como ácidos grasos, otros tienen que ser reincorporados como triglicéridos para ser absorbidos. Pues entonces, estas lipasas aquí sí tienen que tener, esta lipasa tiene que tener el auxilio de las sales biliares. Estas sales biliares van a saponificar las grasas para que las lipasas actúen y puedan romper separar el glicerol de los ácidos grasos. Igualmente del páncreas vamos a tener secreciones de nucleasas que, pues como su nombre lo indica, van a escindir los nucleótidos de los ácidos nucleicos, ¿verdad? Tanto ADN como ARN. Entonces, una vez hemos separado ya las unidades constitutivas, los monosacáridos de los polisacáridos, los aminoácidos de las proteínas, los ácidos grasos de los triglicéridos, ahora veamos cómo es la absorción. Eh, la glucosa, la galactosa, esto es transportado por transporte activo. Para esto se necesita el sodio. Aquí vamos a tener absorción de sodio simultáneamente con
el monosacárido este que sea y son transportados los dos. O sea, este es un transporte sodio dependiente de la glucosa. Por eso es que, por ejemplo, en las bebidas energéticas, el Gatorade y esas cosas, bueno, el Gatorade en particular, ese no tiene carbohidratos, pero los otros, ay, entonces no se me viene el nombre comercial, que ahí le ponen que tiene glucosa, pero si eso no tuviera sodio, no tendría objeto la glucosa ahí, porque es indispensable el sodio para absorber la glucosa. Por otro lado, la fructosa va a pasar por difusión facilitada, o sea, necesita un transportador, necesita que haya una diferencia de concentraciones y entonces ya va a pasar. Pero no es transporte activo, no es sodio dependiente y ya finalmente estos monosacáridos van a ser transportados hacia la circulación por transporte facilitado. El transporte facilitado, insisto, el único requerimiento va a ser que haya un transportador, no necesariamente requiere energía, y que haya una diferencia de concentraciones. Bien, este, todos los aminoácidos son por transporte activo hacia el interior de las células. Fíjense que acá las células intestinales forzosamente tienen que pasar todos los compuestos al interior de la célula y después sacarlos. Ya vimos con los carbohidratos, o sea, tienen que entrar y después los va a sacar. Por transporte activo, los aminoácidos también, y en muchísima menor proporción, esto podría ser un 1, un 2%, vamos a tener un transporte activo secundario, eh, es, en lugar de tener aquí el sodio como cotransportador, se va a tener el hidrógeno como cotransportador para dipéptidos y tripéptidos. Pero la diferencia que hay entre la forma de absorción de aminoácidos y dipéptidos y tripéptidos, estos dipéptidos y tripéptidos será un 1% de la cantidad de aminoácidos que son transportados. Con los lípidos tenemos aquí ya una miscelánea de formas de transporte de los lípidos. Entonces, ya vimos que las lipasas van a degradar en los triglicéridos, en el glicerol y sus respectivos ácidos grasos. Entonces, los ácidos grasos de cadena corta van a pasar por simple difusión siempre y cuando haya diferencia de concentraciones, ¿verdad? O sea, difusión, sinónimo, diferencia de concentraciones también. Pero pueden atravesar muy bien la membrana fosfolipídica de las células del intestino y entonces esos atraviesan por simple difusión. Ahora, los ácidos grasos de cadena larga, aquí eh, esos van a ser transportados por micelas y esas van a ser absorbidos por la célula, ¿sí? Por transporte por medio de vesículas. Dentro de la célula va a haber un metabolismo eh, anabólico. ¿Cuál es, ¿Cuál es la diferencia entre anabolismo y catabolismo a todo esto? Fernanda, la diferencia entre anabolismo y catabolismo. Ajá, cuando se degradan. Así merengue. Pues entonces aquí hay anabolismo para la síntesis de triglicéridos. Ya ven que aquí hubo que desarmarlos y las células intestinales los van a volver a armar en forma
kilomicrones que son aglomerados y vesiculados estos, estos triglicéridos ya tal cuales y luego ya van a pasar al sistema linfático. Esta circulación linfática, ¿se acuerdan cuando jalamos los intestinos en el conejo? Que estaba el mesenterio era toda esa membrana transparente que unía los intestinos, pues ahí se veía una como una apariencia de grasa en ese mesenterio. Esa no era grasa tal cual, sino que esos eran los vasos linfáticos. Em, para el otro semestre les voy a dejar un articulito, no se me, ya no se los dejé ahora, sobre el sistema linfático, porque esa es una circulación muy especial, pero pues no se estudia como una cuestión anatómica tal cual, porque nuestra circulación linfática está cambiando constantemente. Entonces, hoy tenemos un vaso linfático de una forma, de una extensión, de un diámetro, y dentro de un mes ya tenemos otra estructura linfática de otras dimensiones. Entonces, lo único que está claro es que sí, esta que no varía es que la circulación linfática va a ir a dar al hígado con todos estos ácidos grasos para su metabolismo allí y estoy seguro, ustedes habrán oído algunas personas em, que se les hinchan las piernas o cuestiones así y les dicen, es que es el sistema linfático que no le está drenando, cuestiones de esa naturaleza. Y eso es porque el sistema linfático es una circulación paralela, vamos a decir, al sistema circulatorio. Y la presión sanguínea hace que muchos compuestos, incluyendo cloruro de sodio, por ejemplo, por la misma presión se difunda a través de los capilares y ese cloruro de sodio osmóticamente jala agua hacia las porciones extravasales, o sea, el tejido intersticial. Y ese es todos esos fluidos que se salen de los capilares, esos van a regresar a la circulación por el sistema linfático. Y entonces toda la circulación linfática va a converger en un vaso que drena en la vena cava que va ya directo al corazón. Pues entonces, cuando hay obstrucción del sistema linfático, pues entonces pueden darse estos casos de inflamación de particularmente extremidades. Bien, entonces aquí tenemos cómo es este vaso linfático. Entonces, vamos a tener aquí estos kilomicrones que les estaba platicando. Entonces, todos nuestros triglicéridos se van a venir por aquí por medio de nuestra circulación linfática y va a venir a dar acá a este bueno, esta en particular, así como les decía que tenemos otra que viene a dar a la cava, esta en particular va a venir a dar aquí a la subclavia izquierda y esta luego drena directamente hacia el corazón. Esa es una de las razones en donde pues puede verse especialmente afectada la circulación coronaria porque pues todos estos lípidos van a dar directamente aquí al corazón, que después de aquí del corazón, cuando esto está bombeando ya a la circulación periférica, recordamos que de los primeros vasos que salen de la aorta son para nutrir la circulación
la circulación coronaria. Bien. Y por otro lado, vamos a tener aquí este paso ya de los ácidos grasos que vienen de la vellosidad y demás, vienen ya aquí por el sistema porta, que esto va a dar al hígado para el metabolismo de todos estos ácidos, estos ácidos grasos. Este hígado va a reconstruir ya los triglicéridos propios de, de nosotros, ¿verdad? Porque nosotros podemos estar este, comiendo grasa de aceite de palma, pero eso no, nosotros no tenemos constitutivamente esos ácidos grasos de la palma directamente. Entonces nuestro hígado va a desarmar esos ácidos grasos y va a reconstruir los ácidos grasos propios nuestros. Bien, con respecto a la anatomía del páncreas, fíjense que embriológicamente el páncreas viene de dos lados. Una que es esto a lo que se le llama la cabeza pancreática, y esto es a lo que se le llama el cuerpo del páncreas, y esto es a lo que se le llama la cola. Aquí tenemos cabeza, cuerpo y cola. Pues la cabeza viene de la porción ventral del aparato digestivo cuando se está formando, y el cuerpo y la cola viene de la porción dorsal. Y entonces el aparato digestivo da vuelta. Fíjense, por eso es que, por ejemplo, nuestro estómago, ya ven la forma que tiene nuestro estómago, que es así como una bolsa acostada. Pues en principio, la formación embrionaria de nuestro estómago, por ejemplo, esa es un tubo, como ya vimos desde el principio que esto era un tubo, y empieza a ensancharse para atrás y después da vuelta así como las agujas del reloj, gira 45 grados y nos queda la bolsa así de lado, y esto va a girar junto con ese estómago, y la parte que estaba hacia adelante da vuelta y se une a la parte de atrás y nos queda el páncreas así, formando pues una unidad. Aquí van a estar los conductos pancreáticos que van a venir a desembocar aquí al colédoco. Les decía, el colédoco lo tenemos de donde sale el píloro, como una pulgada, pulgada y media, ya en el duodeno, ahí va a desembocar todas las secreciones pancreáticas. Pues ahora vámonos al interior del páncreas a ver qué tenemos ahí. Generalmente el páncreas, pues hace famoso, ¿verdad? Por la secreción de la insulina, por las células beta que secretan la insulina, pero tenemos eh, varias secreciones pancreáticas para el metabolismo en general. Por ejemplo, las células alfa, que son estas que rodean cada uno de los acinos pancreáticos. Esto es un acino pancreático o islote pancreático, lo van a encontrar también. Entonces, estas células alfa que están aquí son las que secretan el glucagón. Ahorita vamos a platicar más adelantito del glucagón. Luego las células beta van a secretar la insulina, es ampliamente conocida la función de la insulina, y las células delta, que son estas en mucho menor cantidad, estas secretan la somatostatina. Esta somatostatina, como vimos cuando estábamos hablando de las hormonas, esto va a regular el movimiento intestinal. Y finalmente las células F, que estas secretan todas estas proteínas que estamos hablando, todas estas enzimas pancreáticas son secretados por estas células, estas células F.
Pues aquí lo tenemos esquemáticamente, aquí lo estamos viendo en un corte, ¿verdad? Aquí tenemos este islote pancreático con todas estas células que tenemos, la alfa, la beta, la delta y la F. Pues entonces veamos cómo es ese balance que tenemos para la secreción de glucagón y de insulina. En principio entendamos que pues estamos nosotros sujetos todo el día a subidas y bajadas de glucosa, porque cuando estamos comiendo vamos a tener una elevación de glucosa y no necesariamente porque nos hayamos metido el azúcar tal cual, ¿verdad? Agarremos cualquier cosa que se nos ocurra, agarremos un chuco. Ahorita nos estamos comiendo un chuco, solo con el pan, ahí ya va el almidón. Entonces, ya vimos qué es lo que hacen ahí las amilasas, después las disacaridasas y después absorbemos esa glucosa. Y entonces, veamos cuál es el equilibrio hormonal que vamos a ir teniendo cuando nos sube o nos baja la cantidad de glucosa en la sangre. Y esto nos está pasando constantemente cuando estamos en ayunas o cuando estamos comiendo. Entonces, esto, este balance lo estamos teniendo todo el día. Entonces, bueno, ahorita ustedes ya almorzaron, yo espero ya hayan almorzado. Pero cuando estamos nosotros en ayunas, y vamos a decir ayunas unas 4 horas después de comer, ya que ha sido absorbido todo por el tracto gastrointestinal, metabolizado por el hígado, por entonces. Vámonos por aquí. Empecemos por el número uno. Vamos a tener bajo el nivel de glucosa, ¿sí? En sangre. Eso es a lo que se le llama hipoglucemia. Esto va a estimular a las células alfa. ¿Qué dijimos que hacían las células alfa? Secretar glucagón. Entonces, el glucagón, ahorita vamos a hablar también del hígado, el glucagón va a actuar sobre los hepatocitos para dos cosas fundamentales: convertir el glucógeno que está en el hígado en glucosa y además formar glucosa a partir de metabolitos de la degradación de la glucosa, como puede ser el ácido láctico y también aminoácidos. O sea, nosotros podemos tener gluconeogénesis a partir de aminoácidos y el ácido láctico que se pudo haber acumulado en la glucólisis no fosforilativa, ¿verdad? Pues entonces, eso va a ser el glucagón. Y entonces ahora, esta glucosa que ha sido metabolizada, ha sido que ha sido anabolizada por el hígado, esta va a ser liberada por los hepatocitos y ahora nos aumenta la concentración sanguínea, ¿sí? Y entonces, cuando ya tenemos una hiperglucemia, esta hiperglucemia va a inhibir la liberación del glucagón. Entonces, ahora nos vamos aquí a este 5 para ver la activación de las células beta. Esta hiperglucemia va a estimular a estas células beta y se va a secretar la insulina. Entonces, la insulina, ¿cómo actúa la insulina? ¿Por qué es necesaria la insulina? Todas nuestras células requieren de glucosa, pero la glucosa no puede atravesar las membranas celulares por difusión, sino que tienen que ser transportadas por transportadores específicos
Ahorita voy a hablar del GLUT, así se llama GLUT4. Este GLUT4, así se llama este transportador, que es el que requiere de insulina. Esos transportadores no están en la membrana celular, sino que están como vesículas en el interior de la célula. O sea, las vesículas tienen pues tienen membrana, ¿verdad? O sea, como cualquier vesícula celular va a tener membrana, y en esa membrana de las vesículas están los transportadores de glucosa, pero no están en la membrana de la célula, entonces no puede ser absorbida la glucosa. Entonces la insulina va a agarrar esas vesiculitas y se las lleva a la orilla, a la membrana de la célula, e incorpora la membrana de esas vesículas a la membrana celular, incorporando así los transportadores de glucosa. Por eso es que es indispensable la insulina para que nuestras células puedan absorber la glucosa, porque de otra forma los transportadores de glucosa no son asequibles a la glucosa para que pueda ser transportada. Bien, pues entonces ahora la insulina, veamos acá lo que va a pasar cuando tenemos secreción de insulina. Va a acelerar esta difusión facilitada por esos transportadores que les estoy diciendo. Va a acelerar la conversión de glucosa en glucógeno. O sea, vamos a empezar a sintetizar glucógeno otra vez en el hígado. Va a aumentar la captación de aminoácidos y la síntesis de proteínas. Ya ven que la insulina no tiene una función únicamente sobre la glucosa, sino también sobre los aminoácidos para aumentar esta síntesis de proteínas. Aumenta la síntesis de ácidos grasos. Por eso, si nosotros comemos un exceso de carbohidratos, nos estamos comiendo unos tremendos molletones en el desayuno, almuerzo y cena, pues las lonjas que se nos van a hacer no son de molletes, pues, sino estos carbohidratos, este exceso de carbohidratos están, ¿qué estamos diciendo cuando hay hiperglucemia? O sea, nos comimos ese molletón, este, ese almidón se degradó a glucosa, vamos a tener hiperglucemia, entonces esta hiperglucemia aumenta la secreción de insulina, y esta insulina aumenta la síntesis de ácidos grasos. Entonces, pues lo que vamos a estar haciendo es sintetizando grasa a partir de esos molletes que nos estamos pasando al cuerpo. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos secretando esa insulina? Primero, metimos esa insulina a las células generales del cuerpo. Esos carbohidratos los convertimos en aminoácidos y proteínas. Esos carbohidratos los convertimos en lípidos. Pues entonces ahora nos va a bajar la concentración de glucosa en sangre. ¿Y qué dijimos cuando teníamos baja la concentración de glucosa en sangre? Empezamos a liberar el glucagón. Y entonces este es un ciclo constante que estamos teniendo para la regulación de la cantidad de carbohidrato, de glucosa en particular, circulando. Y entonces el páncreas es fundamental este, para esta regulación. A ver, otro bonito para el parcial. Ya si no sacan 100 con todos estos bonos. Bueno, no hemos hablado de patologías, ¿verdad? Pero pues como es tan común y seguro más de alguna persona conocen ustedes que tiene algún problema de diabetes, pues entonces el bonito es la diferencia entre
la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. Bien, entonces ya vemos cómo estamos allí con este, con el páncreas. El páncreas va a desembocar aquí en el colédoco, estos son los conductos pancreáticos. Aquí vamos a tener dos conductos, uno que viene del cuerpo y otro que viene, y el otro que viene de la cabeza. Esta es estoy seguro que han oído hablar de ella porque así se le llama normalmente, es la ampolla de Vater, ¿sí? Y esta es el conducto de Santorini. Estos son los dos conductos que drenan el páncreas que vienen a dar aquí al colédoco. Entonces, ven ustedes aquí la vesícula biliar, viene aquí el conducto biliar y viene a desembocar aquí al colédoco. Y aparte tenemos aquí el conducto de Santorini. Ah, yo creí que iba a tener una fotografía aquí de, aquí del colédoco directamente. Bien, pues entonces ahora vámonos al hígado. Las sales biliares a lo mejor es de lo más evidente de las secreciones hepáticas. De esta síntesis de las sales biliares vamos a platicar ahora que estemos platicando sobre la degradación de la hemoglobina en el hígado. Es algo el próximo día que veamos sobre ya el metabolismo sanguíneo. Pues todo esto que estábamos platicando aquí de el, lo que hace el glucagón en los hepatocitos, la, la degradación del glucógeno a glucosa, así como la síntesis que vamos a tener de, de glucosa a partir de los aminoácidos y todo lo que veíamos aquí que hace la insulina en convertir nuevamente la glucosa en proteínas, en ácidos grasos, pues todo eso está sucediendo aquí en los lobulillos hepáticos. Entonces, vemos, o sea, la función fundamental del hígado. Estas tienen una característica bien, bien particular que si vemos nosotros en el microscopio, como lo vemos aquí, cabal, que parecen así puros pentágonos y hexágonos, depende si está más al centro o más afuera. Estos son los lobulillos hepáticos y ahí adentro están los hepatocitos que están haciendo todas esas travesuras de convertirnos en grasa, ese mollete que nos comimos ahorita en la refac. Y por otro lado, aquí también, pues, como les decía, vamos a platicar sobre la formación de las sales biliares. Entonces, dentro de la circulación hepática, vamos a ver que tenemos el sistema portal y los conductillos biliares. Yo no sé si ustedes son, son del gusto de comer hígado, ¿sí? Para que vieran ustedes la textura que tiene y pues si es uno minucioso, puede, pues no ver los lobulillos, ¿verdad? Porque esto es una cuestión microscópica, pero sí la convergencia de todos los vasos sanguíneos para que van a ir a dar allí al sistema, al sistema porta. Pues entonces entenderán por qué es efectivamente tan nutritivo un subplato de hígado encebollado. Bien, esto ya es un hepatocito, o sea, cada una de estas celulitas que estamos viendo aquí es
una de estas. Pues entonces todo eso que estábamos viendo que hace el hígado, pues va a ser la suma de lo que hacen millones de hepatocitos allí en el hígado. Bien, dejamos esto por acá. Me está quedando la colita de ver la digestión en los rumiantes y ponerle un poquito más de atención, eso que no pudimos ver en el laboratorio de cómo es este aparato digestivo de estos animales monogástricos y digástricos. Bien, pues entonces tengan una bonita tarde. Por lo menos ya se fueron los aguaceros y nos dejó trabajar con luz. Gracias. Estén muy Pase feliz tarde bien y igual. los felicito por sus presentaciones. Estuvieron chileras. Muchas Mañana gracias. voy a ver sus Qué trabajos. alegre. Muchas gracias. Adiós. Adiós, bonita tarde.